allí. El árbol sagrado Isomel es espiritual, nos protege y nos mantiene aislados del mundo. Recuerda cuando seguías dando vueltas en círculo cerca del árbol sagrado. Esa es la habilidad del árbol sagrado, y es esta habilidad la que ha protegido a nuestra familia desde la antigüedad hasta el presente. No sabíamos que el mundo exterior había cambiado tanto hasta que el padre de Nicolás vino a vernos. Bajo la sugerencia del anciano, poco a poco comenzamos a intentar salir del árbol sagrado y contactar con su mundo humano. Originalmente todo apuntaba hacia un futuro mejor. Aspectos del desarrollo. Pero por casualidad, nuestra gente descubrió que todavía existen demonios en este mundo. Todos nuestros antepasados huyeron al árbol sagrado, pero ya era demasiado tarde. Los remanentes de los demonios sabían de nuestra existencia, y sabiendo que nuestra existencia era muy importante para ellos, dijeron que era una amenaza, por lo que comenzaron a acercarse gradualmente a Europa desde todo el mundo. PD. ¿Pueden entender los amiguitos? Esta es la pelota, esta es la puerta. Almohadilla 176 capítulo 182 Luna, demasiado temprano hace 629 días. En un intento por encontrarnos, una gran cantidad de demonios se reunieron en Europa, lo que expuso a algunos demonios de bajo nivel a la vista de los humanos. Los humanos una vez más iniciaron una cruzada contra los demonios. Afortunadamente, debido a que nuestra familia se ha estado escondiendo en el árbol sagrado, no ha habido nadie. Me lastimaron nuevamente, ya fueran seres humanos o demonios, pero después de cientos de años de búsqueda, los demonios aún encontraron pistas de nuestra familia, por lo que tienen centinelas para vigilarnos todo el tiempo. Cuando tú y yo dejamos el árbol sagrado, los demonios. Todos lo sabemos, por eso ocurrió el incidente de esta noche. En cuanto a Luna, ella es un poco diferente. Ella me parece una Bella, pero no lo parece. No estoy seguro, pero no hay duda de que ella posee las habilidades y características de Bella y también conoce nuestra Bella. ¿Discutiste cosas con ella esta noche? Preguntó Julián. Después de un tiempo, Julian no escuchó la respuesta de Lilian, pero sintió que el Liliuki de Lilian en sus brazos parecía respirar más lentamente. Julian miró a Lilian y descubrió que Lilian había caído en una trampa en ese momento. Al quedarse dormido, Julian sonrió irónicamente, pero no tuvo más remedio que abrazar suavemente a Lilian y luego enviarla a la cama de su habitación. Después de que Julian salió de la habitación de Lilian, fue directamente al ático en la parte superior de la vivienda. Los núcleos de los círculos mágicos defensivos de toda la vivienda están todos aquí. Julian tuvo que revisar cuidadosamente los núcleos de los círculos mágicos para asegurarse de que no hubiera núcleos en el suyo. Cuando duermas, deja que el diablo toque tu hogar. Cuando Julian salió del ático, descubrió que parecía haber movimiento en el vestíbulo del primer piso. Julian escuchó el movimiento y lo tocó en silencio, solo para descubrir que era Luna. Estás despierta, Luna, porque acabas de entrar en coma, así que primero te llevaré a mi casa, no te preocupes. Explicó Julián. Luna sacudió la cabeza para mostrar que no le importaba, luego encontró un sofá y se sentó. Julian vio que Luna parecía querer decir algo, así que también se sentó en el sofá y luego simplemente miró a Luna así. Luna no habló y se limitó a mirar a Julián. Los dos se miraron fijamente. Después de unos 5 minutos, Julián dijo, bueno, esa Luna, ¿tienes algo que decir? Si no, regresa y descansa, claro que estoy aquí. Sin embargo, Luna no le respondió a Julián, sino que levantó la mano hacia sus aretes. Al ver que Luna estaba a punto de quitarse los aretes nuevamente, Julian se levantó rápidamente y puso sus manos en las orejas de Luna, y luego, mirando a Luna con pánico, dijo, adiós, sabes, no puedo resistirme, haré el ridículo.
Luna miró al nervioso Julian frente a ella y de repente se rió a carcajadas, y luego estuvo a punto de levantar la otra mano. Al ver el movimiento de Luna para levantar su otra mano, Julian también rápidamente extendió su mano para sostener la suya. La mano sostuvo con fuerza la otra oreja de Luna antes de que Luna la levantara por completo. Los dos simplemente se miraron en esta postura, y después de mirarse fijamente durante unos minutos, Julian no supo por qué, al ver la carita de Luna ponerse roja gradualmente, se dio cuenta de sus acciones. Un Julian Rebeld rápidamente retiró sus manos como si recibiera una descarga eléctrica. Cuando retrocedió, no tenía buen equilibrio y estuvo a punto de caer hacia atrás. Luna extendió su pequeña mano, agarró el cuello de Julian y agarró a Julian. Vaya al área del sofá. Naturalmente, es feliz ver el resultado. Julian extendió sus manos para apoyarse en el sofá en el momento en que presionó a Luna, pero se golpeó la cabeza porque estaba demasiado hacia adelante. Duele, justo cuando Julian estaba a punto de apoyarse. Cuando sus brazos se levantaron del sofá, una fragancia familiar vino frente a él. En el momento en que olió la fragancia, Julian inconscientemente contuvo la respiración y luego miró al oído de Luna. Sorprendentemente, los aretes todavía estaban en las orejas de Luna. Antes de que Julian pudiera recuperarse, Julian se dio cuenta de que la distancia entre él y el rostro de Luna era de menos de 10 centímetros. Tenía los ojos nublados y lo miró con lástima. Al ver la expresión de Luna en ese momento, el corazón de Julian se contrajo ferozmente. Justo cuando Julian estaba decidido a besar, una manita fría se colocó sobre los labios de Julian, y luego lentamente puso la de Julian. Empujando su rostro hacia atrás, Julian entendió y se apartó del sofá con los brazos. En el proceso de retirada, Julian descubrió que había un poco de desgana en su corazón. Después de darse cuenta de la desgana en su corazón, Julian rápidamente sacudió la cabeza para deshacerse de la desgana en su mente, pero falló. Arriba. Solo entonces Julián tuvo que admitir que esta pequeña niña llamada Luna había ocupado un lugar especial en su corazón. Julián, ¿qué quería entender? Tenía miedo de mirar a la chica frente a él, solo sentía que su rostro parecía un poco caliente. ¿Será que era tímido? Julian no solo se tocó la cara con sus propias manos, sino que también sintió un poco de calor. Caliente. La escena fue extremadamente vergonzosa por un momento. Justo cuando Julian estaba a punto de decir algo, Luna habló primero: es demasiado temprano, Cero. Al escuchar esta frase, Julian quedó atónito. Después de decir esto, Luna se levantó y caminó hasta el segundo piso de la vivienda. Cuando llegó el sonido de la puerta de Luna cerrándose, Julián despertó de su estupor. A Julian le tomó un minuto comprender el significado de las 3 palabras de Luna hace un momento, y luego sintió éxtasis. Vino a la mente. En el segundo piso, Luna, quien estaba apoyada contra la puerta de la habitación, estaba pensando por alguna razón. Su rostro pálido ya estaba sonrojado. Después de apoyarse en la puerta por mucho tiempo, Luna regresó a su cama y se cubrió con la colcha. Y luego enganchó la comisura de su boca, sonrió y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Julián se levantó temprano. Después de todo, había 2 bocas más en la casa y la comida aún estaba por cocinar. Después de que Julian se levantó y terminó de lavarse, abrió la puerta y salió al pasillo, y descubrió que la mesa ya estaba llena de desayuno, desayuno inglés, huevos fritos, tocino, salchichas, etc. Julian miró el desayuno humeante sobre la mesa, miró a su alrededor y descubrió que no había señales de nadie. ¿Será que la señorita Conch vino a la casa? Pensando en esto, Julián llegó a la cocina y no había nadie en la cocina, pero Julián vio una figura afuera de la ventana a través del vidrio de la cocina. Después de ver esta figura, Julián caminó rápidamente hacia la puerta de la vivienda, se cambió de zapatos, Julián abrió la puerta y salió.
El aire de la mañana era realmente fresco. Julian no pudo evitar respirar 2 veces más y luego caminó 0,7 hacia el lugar donde vio la figura. Unos segundos más tarde, Julián llegó al lugar donde vio la figura debajo de la ventana de la cocina, mirando a Luna que se cubría los brazos con ambas manos. Julián sonrió y puso el abrigo traído de la pequeña casa sobre los hombros de Luna, luego envolvió sus manos alrededor de la cintura de Luna por detrás de Luna y le preguntó suavemente al oído de Luna, ¿hiciste el desayuno? ¿Por qué te levantaste tan temprano? ¿No duermes más? Luna no respondió, pero cerró los ojos y apoyó la cabeza en el hombro de Julián. Al ver que Luna no respondió, Julián sabiamente no volvió a preguntar y los dos simplemente se quedaron allí abrazados. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 177 capítulo 183, Annie y la pelea hace 629 días. Los dos se quedaron afuera hasta que Lillian gritó fuerte desde la ventana del segundo piso de la vivienda, me muero de hambre, si ustedes dos se abrazan así y no comen, yo me comeré todo mi desayuno. Al escuchar el llamado de Lillian, Julián le sonrió a Luna quien giró su cabeza para mirarlo, entonces Julián soltó a Luna, tomó la manita de Luna y entró a la pequeña casa. La cálida vida duró más de medio mes, y Luna también se quedó en la casa de Julián durante más de medio mes, y fue con la aprobación del padre de Luna, el señor Lovegod. Era el cuarto día que Luna se quedaba en casa de Julián. El señor Lovegod se acercó a la puerta. Luna detuvo al señor Lovegod afuera de la vivienda y le dijo algo al señor Lovegod. El padre y la hija hablaron durante unos 20 minutos, durante los cuales Julián incluso escuchó el rugido del señor Lovegod. Justo después, Julián no pudo soportar el reproche del señor Lovegod a Luna y salió de la vivienda, pero descubrió que el señor Lovegod se miraba a sí mismo con una cara sonriente. Justo cuando Julián no sabía por qué, Luna caminó al lado de Julián, tomó activamente la mano de Julián y caminó hacia la vivienda. En el momento en que Julián fue arrastrado hacia la vivienda, la voz del señor Lovegod vino de paz detrás de Julián, chico, Luna te será entregada, debes protegerla bien. Después de gritar esta frase, el señor Lovegod no se quedó más y caminó directamente hacia la casa Lovegod en la distancia. Julián miró a Luna y quiso preguntar qué estaba pasando con Luna, pero Luna no le respondió. Fue Lillian quien le respondió, según nuestra tradición Beela, si una niña se queda en tu casa durante 3 días por la noche, y si la niña no está insatisfecha, esta niña es tuya. Al escuchar las palabras de Lillian, Julián no solo quedó un poco aturdido, qué ruptura con la tradición, es simplemente triste, buen trabajo, enfermo, buen trabajo, loco, buen trabajo. Lillian miró a Julián, luego tomó la manita de Luna y caminó hasta el segundo piso. Julián se quedó solo en el pasillo para seguir riendo. Desde hace medio mes, Julián ha estado fabricando un arma de alquimia que le conviene, sí, es un arma de alquimia, porque toda su fuerza está enfocada en el poder mágico y la magia, y el daño físico es realmente limitado. Los oponentes con alta resistencia mágica están realmente en desventaja, al igual que antes el primogénito. Por eso Julián está decidido a mejorar su fuerza física. Sin embargo, su cuerpo ya no es el del mundo ninja. La fuerza que puede mostrar es realmente limitada. No hay nada que pueda hacer con los tanques con una resistencia mágica y física extremadamente alta. Como los Tauren de antes. De hecho, Julián intentó fabricar armas de alquimia antes. La imitación de Crimson Queen presentada al comandante guerrero Gazef en el mundo Overlord fue un intento de Julián, pero debido a que la espada era demasiado pesada, incluso después de tomar la poción fortalecedora. Dadas las circunstancias, Julián apenas podía levantarla, pero no podía usarla libremente.
Al final, Julian pensó mucho y sintió que para adaptarse mejor a sus ojos astrales, las armas como arcos o ballestas eran las más adecuadas para él, por lo que Julian le escribió a Lucius, diciéndole a Lucius sus necesidades: un trozo de tendones de dragón frescos, un trozo de madera extremadamente resistente y muchos otros materiales extraños utilizados para mejorar la calidad de los arcos y las flechas y para refinar las flechas. Después de que Julian le pasó la noticia a Lucius a través de la lechuza, solo tomó 2 días, y todos los materiales, grandes y pequeños, incluido el tendón de dragón fresco, fueron entregados a la casa de Julian, incluido Lucius. Conceptos básicos para hacer arcos y flechas. Después de más de una semana, Julian finalmente terminó el arco de alquimia. La longitud del arco es de 1,2 metros y la longitud de la cuerda es de 1 metro. El cuerpo principal del arco está hecho de madera blanca desconocida, que es extremadamente dura. Por esta razón, tomó 1 día refinar la poción y 5 días para hacer el arco después de 7 días, los cuales se gastaron en los durmientes de Fu. Para reducir la tensión del arco, Julian tatuó un círculo mágico en la traviesa del arco que puede reducir la tensión. Una vez que el arco está completamente completado, el poder mágico plateado fluye sobre el durmiente del arco, al igual que el legendario arco elfo. En los días siguientes, Julian se dedicó al desarrollo del carcaj capaz de recordar las flechas disparadas, así como a la producción de un gran número de flechas. Ese día, Julian estaba concentrado en tatuar el círculo mágico en la flecha como de costumbre, cuando de repente se escuchó un sonido de pelea desde abajo. Originalmente, la habitación de Julian tenía un hechizo de insonorización, pero debido a que durante este tiempo, Luna y los dos no son ruidosos, Julian no ha usado el hechizo de insonorización estos 2 días. Julian frunció el ceño cuando escuchó la pelea y luego, inconscientemente, escuchó con atención. Mientras escuchaba, Julian descubrió que la voz del grupo en disputa parecía ser Anye. Después de escuchar atentamente durante un rato, después de confirmar que era la voz de Anne, Julian se levantó apresuradamente, abrió la puerta y bajó corriendo. Al correr hacia las escaleras, Julián se topó con Luna, que subía las escaleras con un libro en brazos. Los dos chocaron. Después de que Julián enderezó a Luna, comenzó a preguntar qué pasó abajo. Luna negó con la cabeza y no respondió la pregunta de Julián de inmediato, sino que caminó hacia su habitación. Después de abrir la puerta de su propia habitación, la voz de Luna llegó. Annie ha vuelto y está discutiendo con Lillian. Después de hablar, Luna entró en la habitación. Julian 867 se quedó atónito por un momento, luego bajó corriendo las escaleras y llegó al vestíbulo del primer piso. Julian miró a su alrededor y descubrió que solo estaba Lillian, que parecía enojada, sentada en el sofá del vestíbulo en ese momento, con una expresión seria en su rostro. Infeliz, se ve muy lindo. Julian negó con la cabeza, luego continuó caminando hacia la cocina, pero descubrió que todavía no había señales de Anne. Julian regresó al pasillo nuevamente, llegó al lado de Lillian y dijo en voz baja: «Está bien, Lillian, no te enojes, ¿volverá Annie?» «Ahora, ¿dónde está Annie?» Lillian miró a Julian y dijo: «Corre, sal corriendo». Julian miró a Lillian, que todavía estaba enojada, no solo tenía dolor de cabeza, sino que después de un rato, Julian preguntó: «¿Qué está pasando? ¿Por qué peleaste con Annie?» Lillian dijo en mal tono: «No lo sabía, tu hermana empezó a gritarme tan pronto como entró a la habitación, e incluso sacó su varita para atacarme con magia, pero afortunadamente Luna la detuvo». PD, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 y la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo?
Almohadilla 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 178 capítulo 184 vela e interpretación hace 629 días. ¿No dijiste nada? Explica por qué estás aquí. Preguntó Julián de forma extraña. Es lógico que no sea posible. Annie era un poco más animada desde que era niña, pero es cierto que movía sus manos indiscriminadamente de esta manera. Primer tiempo. Lillian levantó la cabeza y dijo de inmediato, lo dije, claro que lo expliqué, y fue porque se lo expliqué que ella me lo hizo. Al ver la expresión de disgusto de Lillian, Julian tuvo la siniestra premonición de que no vendría y rápidamente preguntó, ¿cómo lo explicas? Dímelo. Lillian asintió y luego dijo, tan pronto como entró, primero me preguntó quién era yo y le dije que me llamaba Lillian, y luego me preguntó por qué estaba aquí y le dije que mi madre me confió a ti y te pedí que me cuidaras. Después de escuchar mi respuesta, ella todavía no lo creía y le pidió confirmación a Luna. Después de recibir la afirmación de Luna, le preguntó a Luna por qué estaba aquí. Luna respondió que su padre te la confió. Cuando escuchó esto, su hermana de repente se puso furiosa. Nos llamó a Luna y a mí qué clase de gatos despreciables que roban sangre. Luna ignoró las palabras de tu hermana. En cambio, tomé el libro y subí, pero no pude, escuché a tu hermana regañarme así, por supuesto que no pude soportarlo, así que comencé a discutir con tu hermana, y luego me atraganté con tu hermana y de repente lloré, y luego salí corriendo, bueno, eso es todo. Después de escuchar las palabras de Lillian, Julian se quedó en silencio por un rato, luego sonrió irónicamente y luego dijo, ve y acompaña a Luna primero, aunque Luna no reaccionó en la superficie, probablemente se sintió incómoda en su corazón, fui con Annie, debería. Fue Annie quien te malinterpretó, por eso reaccionó tan violentamente, te pido disculpas en su nombre, espera un rato en casa, iré a buscarla. Lillian asintió de mala gana, luego dejó los brazos de Julian y caminó hasta el segundo piso. Al ver a Lillian que desapareció al final de las escaleras, Julian se levantó y caminó hacia la puerta. Llegó a la puerta, exhaló un suspiro de alivio y luego llamó a la puerta de madera de la casa de Beasley. Después de esperar mucho tiempo, la puerta de madera se abrió, era Ginny. Ginny asomó la cabeza, y cuando encontró a Julian, Ginny se tapó la boca, luego se inclinó hacia el oído de Julian y le susurró, llegaste en el momento equivocado. Annie solo vino aquí para quejarse de sus problemas. Mamá está enojada ahora. Deberías esperar y volver. Mamá te golpeará cuando entres ahora. Julian sonrió irónicamente y luego dijo, es un malentendido, todo es un malentendido. Estoy aquí para explicar el malentendido y luego llevar a Annie a casa. Ginny frunció el ceño y luego dijo, ¿estás segura? No digas que no te lo advertí. Mami se enojó, ni siquiera Fred y George se atreven a hacerlo de nuevo. Debes pensar. Julian asintió para demostrar que lo había pensado. Ginny asintió y abrió la puerta de madera para dejar entrar a Julian. Tan pronto como Julian entró en la habitación, se escuchó la voz de Madame Weasley, Ginny, ¿quién es? ¿Ese mocoso de Julian? Ginny le sacó la lengua a Julian y respondió en voz alta, sí, mamá. Julian dijo que Annie no entendió bien y vino a explicar. Julian le dio a Ginny una mirada agradecida, Ginny estiró 3 dedos, Julian asintió apresuradamente después de verlo. La voz de la esposa de Beasley volvió a sonar, envía a ese mocoso de Julian aquí. Luego Julian caminó hacia el salón Burrow bajo la expresión de asombro de Ginny. Cuando Julian llegó al vestíbulo, vio a la señora Beasley que parecía enojada y a Anne que lloraba con los ojos rojos e hinchados. Al ver acercarse a Julian, la señora Beasley resopló primero y luego preguntó, bueno, ¿qué tienes que explicar? ¿Qué pasó con esa niña y el niño Lovegod? La señora Beasley también le guiñó un ojo a Julian. Al ver a la señora Beasley parpadear, Julian suspiró aliviado. Mientras la señora Beasley no esté enojada, las cosas serán mucho más fáciles.
Pensando en esto, Julian abrió la boca para explicar, bueno, Annie, en realidad no entendiste a Lillian. Antes de que Julian terminara de hablar, Annie interrumpió a Julian con voz llorosa, malentendido, ¿qué tipo de malentendido? ¿Por qué lo hizo tan obvio? Porque lo entendí mal. Después de que Annie terminó de hablar, Julian dijo apresuradamente, entonces no entendiste, sí, las palabras de Lillian no estaban mal, de hecho, su madre me la confió, pero, al ver que Annie estaba a punto de interrumpir nuevamente, Julian rápidamente levantó la voz y continuó, pero hay una razón para eso, y también fui engañado por el profesor Dumbledore y, bueno, Tom. Al escuchar lo que dijo Julian, Anne quiso decir algo, pero Ronald, que estaba mirando desde un lado, se adelantó, trajiste a una chica a casa, podría ser que el profesor Dumbledore te pidió que lo hicieras. La señora Weasley miró a Ronald y luego dijo en tono perplejo, profesor Dumbledore, esto también está relacionado con el profesor Dumbledore, explíquelo con cuidado. Julian asintió y luego comenzó a explicar, la gente aquí no son forasteros, solo digo la verdad, después de Navidad, Tom, el profesor Dumbledore y yo salimos a hacer negocios, debido a un accidente a mitad de camino, el profesor. Cuando tomé mi aparición, la aparición me echó, y el resultado fue que viajé a 2 mundos. En el primer mundo, estuve en coma durante 3 días y pasé 2 meses. Era hora de aprender los hechizos de ese mundo, y con la ayuda de un mago poderoso en ese mundo, abrí el pasaje de regreso. Como resultado, por alguna razón, caí en otro mundo, y en ese mundo me quedé de nuevo. Pasaron 2 o 3 días antes de que volviera a abrir el canal para regresar a este mundo, pero debido a las diferentes velocidades del tiempo que pasa en los 3 mundos, después de que regresé, ya fue hace medio mes. Hablando de esto, Julian se detuvo, tomó un sorbo del té en la mesa, se humedeció la garganta y continuó, pero debido a la inestabilidad del pasaje, caí en un bosque en Francia, Wang-de. Originalmente pensé que podría dejar el bosque pronto, pero por alguna razón, me perdí en el bosque y tuve que detenerme para encontrar el camino. En ese momento, Lillian apareció frente a mí. No mucho después de que apareció Lillian, descubrí que Lillian no era un ser humano, ella era una Veela. Annie, solo has estado en contacto con el mundo mágico durante 1 año, así que tal vez no sepas qué es Veela, déjame explicarte. En la siguiente media hora, Julian contó cómo llegó a Isomel, la conversación que tuvo con Nicolás, incluida la aparición de Dumbledore y por qué trajo a Lillian de regreso, y todos quedaron estupefactos. PD. La 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 179 capítulo 185, la poción llega al otro mundo hace 629 días. Después de que Julian terminó de hablar, Ronald intervino, Julian, tu experimento con Nicolás fue hace aproximadamente medio mes, ¿verdad? Julian asintió y luego preguntó, sí, ¿qué pasa? Ronald vio que Julian asintió y luego continuó preguntando, ¿qué pasa con la hora específica? ¿Sabes qué desierto es el desierto al otro extremo del anillo de prueba? Julián pensó un rato y luego dijo, debería estar cerca del anochecer, realmente no sé qué desierto es. Después de recibir la respuesta de Julian, Ronald asintió y dijo a todos los presentes excepto a Julian, ¿aún recuerdan la tormenta que encontramos? Más tarde, el Ministerio de Magia de Egipto confirmó que era una tormenta provocada por el hombre. Todos asintieron y Fred miró a Julian con expresión de sorpresa, ¿no sería causado por tu experimento? Julian preguntó con sospecha qué estaba pasando, y George apareció y explicó, fue una tarde hace aproximadamente medio mes, cerca del anochecer, tuvimos una fiesta de barbacoa en un desierto no lejos de Losi, pero cuando estábamos comiendo bien, una luz blanca deslumbrante de repente se encendió en el desierto lejos de nosotros.
Como era de noche, pudimos verlo muy claramente. La luz blanca duró unos segundos, y luego el desierto estalló. 0:30 hubo una tormenta, y debido a la tormenta, tuvimos que detenernos. El carnaval del día y se escondió en el hotel. Más tarde, el Ministerio de Magia egipcio nos explicó que hubo una explosión de poder mágico inexplicable en lo profundo del desierto, lo que provocó que cuando hay una tormenta, la luz blanca que vemos es el momento de la explosión. Después de escuchar la explicación de George, Julian asintió y dijo avergonzado, la explosión, probablemente, tal vez, el 80%, tal vez, no fue necesariamente causada por mi experimento con Nicolás. Al escuchar la respuesta de Julian, todos le pusieron los ojos en blanco, y justo cuando Julian pensó que simplemente estaban engañando a este asunto, Annie dijo, olvídate de la chica Bella, ¿qué pasa con el asunto de Luna? ¿Qué está pasando? El rostro de Julian se congeló cuando escuchó las palabras de Annie, y luego dijo, ¿qué pasa con Luna? Hay accidentes y coincidencias, él es. Después de escuchar la respuesta de Julian, Annie no pudo evitar poner los ojos en blanco y dijo, Julian, ¿crees que soy un tonto? ¿Luna es una Bella? ¿Crees que lo creo? Julian dijo solemnemente, es verdad. No te mentí. No tiene sentido que te mienta, Ajek. Solo tienes que intentarlo y sabrás si lo que dije es verdadero o falso. Lillian preguntó con sospecha, ¿cómo? El Tauren miró el contrato frente a él y dijo, nuestra familia Tauren originalmente creía en el dios de la guerra, pero debido a que fuimos derrotados por los demonios, fuimos cruelmente manipulados y esclavizados por los demonios. Fuiste tú quien me rescató, así que me gustaría ofrecerte un anfitrión. Después de todo, el Tauren presionó su gran mano sobre el contrato, y en el momento en que la gran mano del Tauren presionó el contrato emitió una luz plateada deslumbrante. Luego, el contrato se elevó en el aire y se convirtió en dos bolas de luz, una voló hacia la mano derecha de Julian y la otra voló hacia la cabeza del Tauren. 0, buscando flores. El grupo de luz plateada que voló hacia la mano derecha de Julian dejó un patrón de cabeza de toro en la mano de Julian, y en el momento en que se formó el patrón, Julian de repente sintió que su fuerza parecía haber aumentado mucho, y sintió algo de fuerza creciente en su cuerpo. Julian no solo suspiró, de hecho es un regalo del hueso viejo, es poderoso, pero desafortunadamente, este tipo de hueso viejo contratado le dio a Julian uno, si le das a Julian algunos más, ¿qué clase de demonio, qué tipo de desastre, Julian no lo hará? Molestar. Pensando en esto, Julian centró su atención en el Tauren envuelto en luz plateada. Bajo la mirada de todos, la parte inferior del cuerpo del Tauren que había desaparecido se estaba recuperando a una velocidad visible a simple vista. Esta es una de las capacidades del contrato. Si la persona contratada se encuentra intacta al firmar el contrato, entonces el poder del contrato se fortalecerá al seleccionar uno de los atributos de la persona contratada. La víctima se recuperará por completo, y en ese momento el Tauren resultó gravemente herido, por lo que la luz plateada automáticamente eligió tratar al Tauren. Unos 10 minutos después, la luz plateada desapareció y la parte inferior del cuerpo del Tauren se recuperó por completo. Sintiendo que se había recuperado por completo, el Tauren se puso de pie. Con una altura de 5 metros, todos tenían que mirarlo. Al mirar los 5 metros de altura del Tauren y los fuertes y gruesos músculos de su cuerpo, todos exclamaron con asombro. Ronald dijo con envidia, si tengo un subordinado así, lo llevo detrás de mí todos los días, qué hermoso es. Tan pronto como las palabras de Ronald cayeron, George le dio una palmada en la cabeza a Ronald, luego le dio unas palmaditas vigorosas en la cabeza y dijo con una sonrisa, nuestro pequeño Lolo ha crecido y sabe cómo ser guapo. Tan pronto como George terminó de hablar, todos se echaron a reír. Julian se rió 2 veces, luego miró al Tauren y le preguntó, ¿tienes un nombre? No podré llamarte Tauren de ahora en adelante. PD,
la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 181 capítulo 188, el juramento y el ratón hace 629 días. Después de todo, los ojos de Alí, tan grandes como campanas de cobre, derramaron lágrimas, mirando al triste Alí. Julian dijo en tono de disculpa, lo siento, si no hubo un accidente, la batalla anterior. Entonces la magia estelar desconocida fue liberada por mí, y lamento profundamente lo que le pasó a tu gente. Alí negó con la cabeza y luego dijo en voz baja, no te culpo, mi maestro, al contrario, quiero agradecerte, mi pueblo son todos orgullosos guerreros Tauren, es nuestra humillación ser esclavizados por el diablo con magia. Tú lavaste su humillación con la muerte, sus almas estarán en paz y volverán al abrazo del dios de la guerra, y la razón por la que estoy dispuesto a servirte es porque quiero pagar tu amabilidad hacia mi gente. Después de terminar de hablar, Alí inclinó la cabeza hacia Julian. Julian guardó silencio por un momento y luego dijo, acepto tu lealtad, bueno, Alí, levanta la cabeza. También dijiste que ustedes Tauren son guerreros orgullosos, esta es la última vez que inclinas la cabeza ante mí, después de eso, incluso si mueres, no puedes inclinar la cabeza. Ali levantó la cabeza y miró a Julian con una expresión extremadamente fanática. 09 en poco tiempo, tal vez tengas una batalla que pelear. Recientemente, primero debes recuperar tu fuerza. Aunque el poder del contrato te revivió, también consumió el 20% de tu fuerza. Por cierto, tienes algo que aprovechar. Armas, si no tienes ninguna, ¿en qué tipo de armas eres bueno? Puedo hacerte una, no te niegues, estoy aquí para servirme mejor para ti. Dijo Julián en voz alta. Unos minutos más tarde, bajo la atenta mirada de la familia Beasley, Julian sostuvo a Banban con su mano izquierda y apuntó con la palma de su mano derecha al Banban que luchaba. ¿Estás listo? El siguiente es el momento de presenciar el milagro. After all, Julian's right palm gushed out a silver glow, and hit Banban's body directly. After the silver glow hit Banban, under the astonished eyes of the Weasley family, the big rat in Julian's left hand, Banban, started to explode. It kept getting bigger and bigger, and after a few seconds, a wretched, short and ugly man appeared in Julian's left hand, and Julian's left hand just grabbed the man's collar. P.S. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Can you guys understand? This is bull. That's it. Almohadilla 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 182 chapter 189 sadness and hatred 629 days ago. Looking at the man in Julian's hands, Mars, Weasley covered her mouth in disbelief, and then cried out, Peter Pettigrew, it's really you. Peter Pettigrew flickered under Julian's lift, and his two mouse-like eyes flickered around. After a long time, Peter Pettigrew seemed to understand his situation, and then said in a thin voice, Oh, Arthur and Molly, really long time no see. As soon as Peter Pettigrew's voice fell, Julian threw it heavily on the ground, and then said in a very sarcastic tone, Long time no see, what a joke, haven't you stayed in this house for 13 years? Long time no see. After Pettigrew heard Julian's voice, he looked at Julian with a pleading look, but Julian ignored it. Seeing that Julian ignored him, Pettigrew wanted to crawl towards Ronald again, but Mr. Weasley stopped him. Mr. Weasley grabbed Pettigrew by the collar, lifted it into the air, and asked loudly, Was it you who betrayed the Potters back then? Mr. Weasley's tone was full of anger. Seeing Mr. Weasley's angry eyes,
Pettigrew lowered his head timidly, and said intermittently, "It's serious, not me, it's serious." Hearing Pettigrew's sophistry, Julian grabbed Pettigrew's back collar again, and said, "It's serious, right? Coincidentally, I've gotten close to Voldemort recently. You should know whether it's you or little dwarf." "Sirius, I'll know as soon as I ask him." Hearing Julian's words, Pettigrew knelt down on the ground and cried, "I can't help it, I can't help it, he caught me and tortured me severely, I can't stand it, I really can't stand it gone." "So you said, you betrayed Mr. and Mrs. Potter, your best friends, to your enemies." Mr. Weasley's eyes were red with anger and stained with anger. The red face looked so fierce at this time, like a lion ready to kill someone, and Mrs. Weasley had been crying since Pettigrew turned back into a human form. Pettigrew was so frightened that he huddled up on the ground, trembling all over. Seeing such a cowardly dwarf, Julian sighed, and then waved his hand, turning it back into a mouse again, took out a small metal cage from his ring, and took a bottle from it. Then Julian said to Ronald, "Ronald, write a letter to Professor Snape and tell him that I will find him and let him come to the dwelling." After that, Julian looked at Mr. Weasley again, and said, "Don't worry, Mr. Weasley, it will definitely get the punishment it deserves." Looking at the mice locked in the cage, it took a long time for the anger on Mr. Weasley's face to gradually subside, and then he looked sad. "Poor Mrs. Potter, they are so kind and friendly, how could there be such a thing? They are so young, their children have just been born, and they—" Mr. Weasley couldn't help crying with sadness when he said this. Mrs. Weasley came over and hugged Mr. Weasley, crying and calling Mr. Weasley's name. Although the children of the Weasley family didn't know what was going on, they were exaggerated by their parents' sadness, and they all showed sad expressions. Looking at the people who all showed sad expressions, Julian was not only a little uncomfortable, it seemed that he had made everyone make it like this. Al mirar a Ronald, que parecía muy triste, ya sea porque perdió a su ratón mascota o porque fue infectado por sus padres, Julian sintió que no debía haber escuchado lo que acababa de decir. Pero Julian no tuvo más remedio que venir al lado de Percy. Tomó prestada la lechuza de Percy, le dijo al señor Weasley que se lo dijera a Lucius y le pidió a Lucius que se lo dijera a Tom. Pettigrew tenía todo el poder para lidiar con eso él mismo, y luego regresó a la pequeña casa, porque en ese momento toda la casa de Weasley estaba completamente destruida. Emociones tristes se cernían sobre él y Julian temía que la atmósfera del interior le hiciera llorar si se quedaba allí. Caminando rápidamente de regreso a la vivienda, Julian primero le escribió una carta a Snape, aclarando que Peter Pettigrew era el asesino que traicionó a los Potter, y luego le dijo a Snape que Pettigrew estaba aquí y le pidió que viniera rápidamente. 4 horas después de que Julian dejara salir a la lechuza, Snape llamó a la puerta de la vivienda con cara triste y enojada. En el momento en que Julian abrió la puerta, Snape entró corriendo y preguntó ansiosamente, ¿dónde está ese maldito traidor? ¿Dónde está? Mirando el rostro triste y enojado frente a él, y a Snape que no tenía la habitual mirada tranquila en absoluto, Julian no solo suspiró en su corazón, Snape realmente sentía un profundo afecto por Lily. Pensando en esto, Julian le dijo a Snape, que estaba casi loco en ese momento, «Profesor, cálmese primero y escúcheme despacio». Julian mezcló un rastro de poder mágico en estas palabras para calmar los nervios de Snape y calmarlo. Después de que Snape se calmó por completo, Julian sacó la jaula que encerraba a Pettigrew, y luego le espetó desconcertado a Snape. Abrió los ojos y dijo, en aquel entonces, los Potter realmente querían elegir a Sirius como el guardián secreto, pero antes de la ceremonia, Sirius abogó por cambiar el guardián secreto a Pettigrew, porque sintió que nadie pensaría que los Potter dejarían que el cobarde Pettigrew se convirtiera en su guardián secreto, pero por alguna razón, Voldemort lo sabía. Y atrapó a Pettigrew, torturó a Pettigrew, y Pettigrew cedió, traicionó a los Potter y les dio a los Potter la dirección oculta que le dije a Voldemort, y creo que ya conoces el resultado final. Cuando Snape escuchó las palabras de Julian, siguió apretando los puños con fuerza.
Después de que Julian terminó de hablar, las palmas de Snape ya estaban resumando sangre. Julian suspiró en secreto para sus adentros cuando vio las manos sangrantes de Snape, luego continuó: después de que ocurrió ese incidente en aquel entonces, Pettigrew se escondió en la casa de Weasley durante 13 años, porque conocía a Animagus, y su Animagus la forma es un ratón, por lo que ha vivido en la familia Weasley como un ratón durante 13 años. Profesor, se lo daré ahora, pero espero que no lo mate, todavía me es muy útil. Por supuesto, no hay necesidad de tener razón. Es demasiado bueno, mientras esté vivo, el adinerado, todavía puede hablar cuando lo necesito para decir la verdad, ya sabe a qué me refiero, profesor Snape. Después de escuchar las palabras de Julian, Snape le sonrió sombríamente a Pettigrew en la jaula 2 veces y luego dijo con una expresión feroz: por supuesto. Snape se llevó a Pettigrew. Este asunto terminó temporalmente. Julian no tenía la intención de contárselo a Harry de inmediato. Después de todo, se desconoce el paradero de Sirius. Cuando encuentren a Sirius y sus quejas desaparezcan, se lo diré a Harry. En los días siguientes, Julián se dedicó nuevamente a grabar el círculo mágico en la flecha. Por cierto, Julian construyó un hacha gigante que pesa 800 kilogramos y una armadura pesada para Ali y, por supuesto, todos grabaron el círculo mágico. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. La 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 y la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 183 capítulo 190, La Independencia y el Campo Sura hace 629 días. Justo cuando Julian pensaba que pasaría el resto del día en paz, un mensaje del señor Weasley instantáneamente dejó a Julian sin palabras. La noticia fue que la tía de Harry estaba hinchada, fue Harry quien la hizo estallar. Cuando volvió a escuchar la noticia, lo primero que hizo Julian fue pedirle al señor Weasley que presionara al Ministerio de Magia para minimizar el impacto de este asunto, y preguntó dónde se encontraba Harry en ese momento. Después de enterarse por el señor Weasley de que Harry estaba en el caldero chorreante, Julian rápidamente encontró el caldero chorreante a través de la estufa Weasley. El caldero chorreante seguía igual en ese momento, con un ambiente oscuro y bebedores ruidosos. Después de negarle a Tom, el dueño del bar, tomar una copa, Julian preguntó directamente por la habitación de Harry. Después de obtener la respuesta exacta, Julian fue directamente a la habitación de Harry en el segundo piso. Al llegar frente a la puerta de Harry, Julian llamó a la puerta de Harry. Después de intercambiar bromas, Julian ayudó a Harry a empacar y saludar, y llevó a Harry a la madriguera desde la estufa del bar. Unos días más tarde, Julian recibió 3 cartas al mismo tiempo, a saber, la lista de libros de Hogwarts 260 y cartas de Hermione y Vanessa. El contenido de las 2 cartas era básicamente el mismo y ambos invitaron a Julian a asistir a la reunión. Y resultó ser el mismo día, lo que hizo que Julian se sintiera un poco siniestro. Todavía recordaba que Hermione mencionó antes sobre Vanessa en Francia. Aunque Hermione no preguntó en detalle, Hermione debe sí, pero no sé si Vanessa sabe de la existencia de Hermione. Al pensar en esto, a Julián le pican los dientes y un bastardo se le metió la boca y le contó la historia. Cuanto más pensaba Julián en esto, más enojado y temeroso se volvía. Al final, Julián no tuvo más remedio que dejar de pensar en este asunto. ¿Qué diablos? El problema es la muerte. Justo cuando Julian estaba admitiendo que se estaba rindiendo y renunciando a la resistencia, Annie entró. Julian, la lista de libros de la escuela ha sido enviada, Hermione y Vanessa también me escribieron. Tenemos una cita el próximo miércoles, ve a discutirlo con la familia Weasley. Después de terminar de hablar, Annie salió sin prestar atención a la expresión de Julian.
En el momento en que salió, Anya mostró una sonrisa siniestra en su rostro. De hecho, la razón por la que Hermione sabía de la existencia de Vanessa fue por el informante de Annie, y no solo Hermione, sino incluso Vanessa y Anne se pusieron al teléfono. Vanessa y Hermione también se pusieron al teléfono después de Navidad de este año. Los tres intercambiaron información y compartieron las últimas noticias de Julián. Anne les contó a los dos sobre Lilian y Luna, Hermione les contó a los otros dos sobre Lilian y Fleur, y sabiendo que tenían tres enemigos más sin motivo alguno, ¿los tres? Preguntan que, los tres, no pudieron soportarlo, y finalmente los tres decidieron enseñarle a Julian una lección profunda bajo la sugerencia de Annie, haciéndole saber qué hacer. Entonces una criatura como una hermana menor es bastante aterradora. Si Julian supiera que se avecinaba una gran conspiración, y si Anne proponía esta conspiración, Julian probablemente lloraría. Mirando a Julian, Julian caminaba hacia la madriguera con una expresión trágica en su rostro, planeando contarle a la familia Weasley sobre ir al callejón Diagon la próxima semana. Después, los Weasley y su esposa mostraron expresiones de vergüenza, y Julian preguntó con curiosidad, ¿qué pasa, señora Weasley? ¿Pasa algo? La señora Weasley asintió y dijo, el próximo miércoles, uno de los parientes lejanos de Arthur se casará y es posible que no podamos escapar. Al escuchar las palabras de la señora Weasley, Julian también se sintió un poco difícil, pero al segundo siguiente los ojos de Julian se iluminaron y luego pensó, tal vez este asunto pueda usarse para evadir el asunto de ir juntos al callejón Diagon, y puede retrasarse por un tiempo. Por un tiempo. Pero antes de que Julian fuera feliz, las palabras del señor Weasley, así, rompieron la hermosa fantasía de Julian. Bueno, Mally, los niños han crecido de todos modos, así que puedes empezar a intentar hacerlos independientes. Callejón Diagon deja que los niños se vayan solos y nosotros dos iremos a la boda. Al ver la expresión aún vacilante de su esposa, el señor Weasley continuó. Además, Lucius irá al callejón Diagon con su hijo. Si no es posible, pídale a Lucius que cuide de ellos. Creo que Lucius no debería negarse. Bajo la explicación de su marido, la señora Weasley finalmente asintió ante los ojos desesperados de Julian. Es como unas vacaciones. Mirando a los emocionados niños, la señora Weasley les advirtió que no compraran cosas indiscriminadamente y que cuidaran bien a su hermana, y luego se fue a cocinar. Al final, Julián tuvo que regresar a la vivienda paso a paso como un perro derrotado. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó el día en que la familia fue junta al callejón Diagon. Esta mañana, Julian intentó fingir que estaba enfermo para evitar el día de hoy, pero lo expuso sin piedad. Al final, Julián tuvo que arrastrar su cuerpo y llevárselo consigo. Viendo a Annie, Lilian y Luna con una cara linda, caminaron hacia la madriguera. Después de que la señora Weasley dio instrucciones cuidadosas, especialmente a los hermanos gemelos, no permitiéndoles comprar algunas cosas raras, de lo contrario no se les permitiría entrar a la casa, Julian se dirigió a la estufa. Después de una vuelta familiar, Julian salió de la estufa en el caldero chorreante. Tan pronto como Julian salió de la estufa, se sintió atraído por la voz de Hermione. Julian estaba a punto de acercarse a saludar a Hermione, pero en el momento en que Julian levantó el pie, vio a una persona al lado de Hermione que estaba hablando con ella. La chica que estaba bromeando, y para horror de Julian, esta chica no era otra que la prometida nominal de Julian, Vanessa. Al ver que Vanessa y Hermione estaban sentadas en la misma mesa e incluso bromeando, la siniestra premonición de hace unos días finalmente se cumplió en este momento. Justo cuando Julian estaba a punto de encontrar un lugar para esconderse, sintió que alguien lo empujaba por detrás, y entonces la voz de Annie vino detrás de Julian. ¿Por qué estás bloqueando la salida? ¿No sabes que hay mucha gente detrás? Después de eso, Annie continuó empujando a Julian hacia el interior, y Annie dijo mientras empujaba, ¿qué estás haciendo aturdido? Entra rápido, Ginny llegará pronto.
Después de todo, empujó a Julian con fuerza, porque el empujón era demasiado fuerte, por lo que Julian se tambaleó y cayó hacia Hermione y Vanessa. Después de que Julian se agarró a la mesa y se puso de pie firmemente, dos voces exclamaron, «Julian». Almohadilla 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 184 capítulo 192 Barbacoa y Lupino hace 629 días. Julian instaló una parrilla a 20 metros de la puerta de la madriguera y fue a la madriguera para llamar a todos los hombres Weasley para que ayudaran. Porque aquí, solo Percy, que ha cumplido 17 años, puede usar magia legalmente, por lo que Julian hizo arreglos para que Percy usara magia para quitar el pelaje de las 3 ovejas unicornio y limpiarlas, y luego cortar la carne, mientras los hermanos gemelos pelaban cebollas. También hay pelado de papas. Ronald y Harry están trabajando duro para mover mesas y sillas y limpiar la vajilla, mientras Julian prepara salsas. Después de todo, es mejor para Julian hacer salsas para barbacoa él solo. Julian realmente no soporta la salsa del pueblo británico. Todos trabajaron duro durante casi media hora antes de completar el trabajo encomendado por Julian. Luego, Julian instaló 4 parrillas grandes y dividió las 12 piernas de cordero en una parrilla, permitiendo que Ronald, Harry y los 4 hermanos gemelos asaran. Cada persona ve uno. Luego Yu-20 y Percy asaron el resto del cordero. Entonces es cierto que la carne del cordero de un cuerno lleva más de 10 minutos asada y ya se ha extendido un tentador olor a carne. En este momento, todos los chicos, incluido Julian, están conteniendo la boca. La saliva en él. Después de asar la carne en sus manos, Julian regresó a la vivienda y llamó a las chicas que aún dormían y les dio la tarea de exprimir el jugo. Una hora más tarde, cuando los Weasley, que no pudieron encontrar a sus hijos cuando llegaron a casa, los encontraron oliendo la barbacoa. Julian y Percy acababan de terminar el último puré de papas. Mirando a la pareja Weasley que también parecía cansada, Julian sonrió y dijo, «Señor Weasley, señora Weasley, han vuelto justo a tiempo, ya podemos empezar a comer». Mientras decía eso, después de que Julian puso todo el puré de papas que tenía en las manos en el recipiente, con la ayuda de Percy, movió los platos de barbacoa y 2 recipientes grandes con puré de papas a la mesa que Harry y Ronald ya habían movido, porque había demasiada gente, por lo que el señor Weasley hizo la mesa más grande, y después de que todo estuvo listo, todos se sentaron. Después de que todos estuvieron listos, el señor Weasley levantó el jugo exprimido por las niñas y dijo, «Respeto a los niños que nos dieron una cena perfecta». Los hermanos gemelos levantaron sus copas y gritaron, «Los unicornios que murieron por nuestra cena». Ronald y Harry se miraron y luego gritaron en voz alta, «Gracias por tu trabajo». Después de que Harry y Ronald terminaron de gritar, todos se rieron y brindaron, luego dejaron sus vasos y comenzaron a comer alocadamente, porque tenían mucha hambre. Esta comida de barbacoa duró casi 2 horas. Después de que todos hubieron comido y bebido lo suficiente, regresaron a sus respectivos hogares. En cuanto a la vajilla, todos, incluida la señora Weasley, expresaron que quien quiera limpiar, de todos modos, quiero ir a dormir. Pasaron otros 2 días, y en los últimos 2 días, Julian se hizo una espada de alquimia y la recibió en su anillo de Ainz. Durante este periodo, Julian también copió la experiencia y las habilidades de varios maestros de la espada. Aunque no son muy buenos en el manejo de la espada, todavía lucen decentes cuando juegan. Después de todo, según la descripción del patriarca Centauro hace 2 años, su mundo parece ser el mundo de una película que vi en mi vida anterior. Parece que se llama El Señor de los Anillos o se acerca El Señor de los Anillos. En resumen, lo que más impresiona a Julian son las escenas de batalla en el interior y el sangriento combate cuerpo a cuerpo con armas blancas. No sé si estará en ese mundo debido a las diferentes reglas mundiales. Ineficaz, por lo que Julian tuvo que hacer algunos esfuerzos en cuanto a su daño físico, pero afortunadamente, gracias al contrato firmado con Ali, su condición física ha mejorado mucho y su fuerza física y su fuerza no deberían frenarlo.
Además del arco mágico de alquimia que hice, casi 100 flechas de alquimia que pueden regresar automáticamente al carcaj y miles de arcos y flechas ordinarios de alta calidad que le pedí a Lucius que comprara en el mundo